Muy buenos días, buenas tardes y buenas noches. Sean todos bienvenidos. El día de hoy vamos a indagar en la filosofía y platicaremos en cómo se adquiere el conocimiento de acuerdo a dos grandes pensadores que estuvieron aquí alrededor de mediados del siglo XVII e inicios del siglo XVIII. El primero de quien vamos a hablar va a ser Gottlieb Leibniz, quien nació el 1 de julio de 1646 en Alemania y murió el 14 de noviembre de 1716. Él era mayormente conocido como el último genio universal. Para empezar a hablar sobre la filosofía de Leibniz tendremos que ver cómo es que Leibniz veía el mundo, y esto empezaba por la verdad. Leibniz diferenciaba la verdad entre dos tipos de verdades: la verdad de razón, la verdad finita, en la cual es todas aquellas verdades que nosotros como humanos logramos entender y logramos comprender. En cambio, él también veía que había otro tipo de verdad, las verdades de hecho, las cuales, dentro de todo su entendimiento, el ser humano no lograba comprender. Estas verdades las llamaba verdades infinitas, las cuales solamente Dios lograba entender. Asimismo, Leibniz veía a Dios como un relojero y al mundo como su reloj, en donde Dios simplemente lo que hacía era darle cuerda. Es decir, Leibniz pensaba que Dios ya había prescrito todo, que nuestros pensamientos, nuestras acciones ya estaban destinadas. A él le gustaba llamarlo como aquella armonía preestablecida, que en palabras más simples vendría siendo el destino. Y a todo esto, Leibniz pensaba que el conocimiento ya era innato, que ya estaba escrito en nuestra alma y que solamente era cuestión de nosotros descubrirla, identificarla y poderla sacar a flote para poderla utilizar. Pero él ya creía que todo ya estaba destinado, inclusive nuestros conocimientos, y todo gracias a Dios. Del otro lado de la moneda tenemos al gran filósofo médico inglés John Locke, considerado como padre del empirismo, quien nació el 29 de agosto de 1632 en Reino Unido y falleció el 28 de octubre de 1704. John Locke, a diferencia de Leibniz, veía al ser humano como una tabla rasa, es decir, como una hoja en blanco. Él afirmaba que no existía ningún principio innato impregnado en la mente o en el alma. Asimismo, decía que todas las ideas venían de la reflexión y de las sensaciones, es decir, por medio de las experiencias, y que gracias a estas, la mente alcanzaba sus propias verdades, y que el hecho de que nosotros lográramos conocer anteriormente lo que se propone significaba que la mente era capaz de entenderlo. Y todo este conocimiento está escrito en el ensayo sobre el entendimiento humano de John Locke, en donde da distintos puntos sobre el por qué el conocimiento no es innato, y se cuestiona a sí mismo sobre por dónde proviene todo su conocimiento. Una vez explicado el pensamiento filosófico de estos dos grandes pensadores, analizaremos una serie de cartas enviadas entre Leibniz y un representante del pensamiento de Locke, en donde se cuestionan el cómo se obtiene el conocimiento y el cómo se adquiere. Y estas cartas inician con un cordial saludo. De pasar nuevamente el mar tras haber acabado mis asuntos en Inglaterra, lo primero que he pensado es venir a visitaros para cultivar nuestra antigua amistad y para conversar sobre nuestras materias en las que ambos tenemos mucho interés, respecto a las cuales creo haber conseguido nuevas luces durante mi estancia en Londres. Nuestros modos de pensar eran a menudo diferentes, pero esta diversidad aumentaba nuestra satisfacción cuando reflexionábamos juntos sobre ellos. En la actualidad me siento muy fortalecido por la excelente obra que ha publicado posteriormente un ilustre escritor inglés al que le tengo el honor de conocer personalmente y que ha sido varias veces reprimida en Inglaterra bajo el modesto título de Ensayos sobre el entendimiento humano. Invito a leer este libro si es que todavía no lo habéis hecho, y si ya lo habéis leído, os suplico me digáis cuál es vuestra opinión al respecto. Volveros a ver, después de una ausencia tan larga, feliz por la conclusión de vuestros importantes asuntos, lleno de salud, manteniendo nuestra amistad y siempre con el mismo ardor por investigar las verdades importantes. Tampoco yo he dejado de proseguir mis meditaciones con el mismo ánimo y creo haberlo hecho con el mismo provecho que vos. Sabéis, Filaletes, que ya desde hace mucho tiempo pienso de manera diferente y que siempre he estado y continuo estado a favor de la idea innata de Dios que sostuvo Descartes y como consecuencia de ello a favor de otras ideas innatas
que no pueden provenir de los sentidos. En la actualidad voy todavía más lejos, en conformidad con el nuevo sistema, hasta el punto de creer que todos los pensamientos y acciones de nuestra alma provienen de su propio fondo, sin que los sentidos se las puedan proporcionar. Principios verdaderos de las cosas los encuentro en las unidades de sustancia que dicho sistema introduce y en su armonía mutua preestablecida por la sustancia primitiva. Hay en él una simplicidad y uniformidad sorprendentes, de manera que se puede afirmar que es siempre y en todo la misma cosa, con más o menos grados de perfección. Siendo así que, de acuerdo con el nuevo sistema, alma y cuerpo conservan perfectamente sus propias leyes, cada uno las suyas, y sin embargo, el uno obedece a la otra cuanto es necesario. Puesto que no solo las almas, sino también los animales, continúan y continuarán estando vivos, sintiendo y actuando, en todas partes al igual que aquí y siempre por donde quiera, como en otros, de acuerdo con lo que acabo de deciros. Leibniz creía que cada pedazo de materia es divisible infinitamente, y esas mismas partes son divisibles hasta el infinito, en la cual cada una de las partes posee su propio movimiento. Leibniz comenta: en la parte más minúscula de la materia hay un mundo de criaturas, de seres vivos, animales, almas. Cada pedazo de materia puede concebirse como un jardín lleno de vida, como un estanque lleno de peces. Y dentro de su propia percepción, cada una de estas partes se les conoce como nómadas. Asimismo, cada nómada es escrita por Dios, de una forma jerárquica. Y para Leibniz, la sustancia primitiva es el alma. Reconozco, mi querido Teófilo, que no hay opinión tan comúnmente admitida como aquella que establece que hay algunos principios verdaderos sobre los cuales los hombres generalmente están de acuerdo. Todo lo que es, y es imposible que una cosa sea y no sea al mismo tiempo. Conocido que en el alma puede haber cosas que no sean apercibidas, pues uno no siempre recuerda a propósito todo cuanto sabe, pero siempre hace falta que hayan sido aprendidas y que en alguna otra ocasión hayan sido conocidas expresamente, de tal modo que, si es posible afirmar que algo está en el alma, puede el alma todavía no lo haya conocido, solo puede ser porque tiene la capacidad o facultad de conocerlo. John Locke, en el ensayo sobre el entendimiento humano, nos habla acerca de la razón, y dice que el hecho de que el ser humano tenga razón no significa que sea un conocimiento innato, puesto que la razón proviene de lo ya conocido, de todas aquellas ideas en las cuales se reflexionó y se tuvo alguna sensación con anterioridad. Diciendo de otra manera que la mente alcanza su propia verdad, y que solamente se pueden generar ideas generales. Ha habido niños sordos y mudos de nacimiento que han evidenciado su veneración por la luna llena, y también han existido naciones que temían a los pobres invisibles, sin que sepamos que hayan aprendido nada de otros pueblos. Estoy de acuerdo, querido Filaletes, en que no es la idea de Dios que tenemos y la que nos referimos, pero no por ello dicha idea de Dios deja de estar puesta en el fondo de nuestras almas, sin que haya sido colocada allí. Como veremos, y que las leyes eternas de Dios están grabadas en ella de manera todavía más legible, por una especie de instinto. Leibniz menciona que no hay ser humano, persona o tribu que no haya tenido con anterioridad la idea de un Dios, puesto que esta idea ya viene impresa en nosotros mismos. Es decir, es un conocimiento innato que todo ser humano ha tenido. Las cosas así, se puede decir que en el alma hay grabadas verdades que, sin embargo, el alma nunca ha conocido e incluso nunca conocerá, lo cual me resulta extraño. Y así continuaron las cartas entre John Locke y Leibniz, sin llegar a una misma conclusión, puesto que cada quien tenía sus formas de pensar. Por una parte, Leibniz, pensando que el conocimiento era innato, que venía impreso en nuestras almas, y que su Dios lo había prescrito todo por una armonía preestablecida, por su destino. Por otro lado, tenemos a John Locke, con su pensamiento empirista moderno, el cual nos deja pensando en que todos nuestros conocimientos provienen de nuestras experiencias, de nuestros sentidos y de lo que vivimos, puesto que somos una tabla rasa y conforme a nuestras vivencias vamos escribiendo lo que conocemos, nuestras verdades.
Ese fue un final feliz, ¿o no? Porque ahora todo ya terminó y ahora solo quedas tú y el vacío infinito.